intención de neutralizar o por lo menos ir en procura de tanto Loisa de Guest como Maeva Esquiva. No sé si estás de acuerdo conmigo en de plantear el escenario en el caso tal de que sean neutralizadas. No veo muchas intenciones de dar tantas largas, porque además de ser así, en este caso Lidl Trek estaría trabajando tal vez por frenar un poco el paso para permitirles a luz verde a Loisa de Guest. Por el contrario, todas las intenciones las ha marcado Liva Lula en esta persecución que ya baja de los 4 minutos. De ser así, no sé si de pronto podamos tener la tercera victoria de este Tour de Francia femenino para Lorena Wiebes. Sí, creo que bueno, se abre una pancarta pues diferente de protagonistas. Yo creo que bajo este contexto ya de desgaste, octava jornada, el abanico de candidatas, y que junto a Lorena Wiebes cualquiera de las dos podría afrontar esa responsabilidad. Kopecky pues que tiene esa fortaleza también para resistir cuando se encuentra bien Lau en este tipo de rampas, específicamente en esta rampa con esta dureza que presenta al 14% y poder batir a las rivales que se encuentren en su entorno en la línea de meta. Todo está por decirse todavía, con un pelotón muy grande, completamente agrupado, con la presencia de las 4 latinoamericanas en carrera, 2 de ellas, Ana Victoria Magallanes y Arleny Sierra, cumpliendo otro rol, el de proteger a Marlene Reuser, y 2 más como Paula Patiño intentando ser protagonista para las filas del Laura Alcucha, y también con Romina Hinojosa sobreviviendo día a día a estas etapas durísimas. Yo creo que sin duda alguna va a poder finalizar este Tour de Francia, a menos pues de digamos una situación extra ciclística, pero con mucha valentía también afrontando su primera participación, su debut en la carrera más importante del mundo, que le dejará también mucha experiencia a futuro pues para poder enfrentarlo de la mejor manera, y así como muchas otras corredoras, y que pues se sienten cuánto más pueden llegar a construir después de poder decir terminé mi primer Tour de Francia femenino. Los objetivos después se harán más grandes cuando la misma experiencia en la ruta europea pues se lo permita. Condiciones del día marcando una temperatura de 32 grados, día fuerte y soleado, la humedad que también hace lo suyo y que también pesa sobre el pelotón, y con todos los kilómetros que ya hemos sumado. Nos vamos a una pausa. De esta manera, y también pues ha sucedido lo propio con el pelotón principal, que sigue bajando cuando tenemos aquí caída masiva en el pelotón. Varias corredoras afectadas, en este caso vemos corredoras del Cofidis, del Jayco Alula, también del Volker Wessels, Nicola Noskova también del Cofidis, que se encuentra pues muy lejos en la clasificación general, sin embargo también pues atendiendo a una muy buena regularidad y protagonismo. Vamos a ver si se pueden poner en pie. La situación es lamentable aquí cuando la tensión se apoderaba del pelotón principal, Lau, y bueno, esa es la lucha también del nerviosismo que seguía dejando una de las etapas más importantes. Aquí algunas que lograban esquivar la caída que se daba en medio de este pelotón principal. Y quienes también llevaron esa parte más fuerte fueron 2 corredoras del Magent Bompana, a quien una de ellas todavía están atendiendo, el Liva Lula, que me parece quedaba allí con Nadia Gotova, quien ya puede retomar la carrera, y esa Liz Coutinho, a quien la vemos, bien lo decíamos, del Magent Bompana, quien pues esperan pueda continuar o no, dialogan con ella, ven si todo está en orden para la corredora, pues que pasa un mal momento, una pequeña distracción, un mal movimiento, y eso pues que igual estábamos teniendo un paso moderado, y estas son las situaciones que también pues dejan la atención sobre el pelotón, que aún así mantiene el ritmo adelante, que sigue imponiendo el Lange Insurance y el Liva Lula. Hoy el trabajo de marcar el paso en la primera línea de carrera, y que ha cumplido hasta el momento Mackenzie Copeland, campeona nacional de su país en la ruta, ha sido fenomenal. Pero un poquito más atrás aparecen ciertas cartas del SD Works, que saben no deben perder la rueda para las intenciones del día con su máxima favorita. Hablamos de Lorena Wiebes, que ya ganó la primera y la segunda etapa de este Tour de Francia femenino. Se va enfilando un poco más el pelotón, dejando otras corredoras un poco más atrás, y la diferencia va a llegar ya a los 3 minutos. Está bajando la renta porque están marchando sobre 50 kilómetros por hora, marcando un nuevo cambio
cambio de ritmo y aparece también Bob Peters, la líder de la clasificación de la montaña, que mañana, de terminar en Niza sin ningún inconveniente, será la campeona de esta clasificación. El esfuerzo mayor para quienes quedaron en ese corte, una de ellas Marina León, de las afectadas en esta caída anterior y que ahora se deja al máximo para conectar con el pelotón. Sí, lamentable, pero es tal cual como lo hemos mencionado, después de tanta fatiga acumulada, a medida que siguen avanzando los días, pues yo creo que las funciones, la reacción, la capacidad también como de ver un poco más esos puntos de crisis en medio del pelotón se hacen más evidentes, la pérdida de reflejos, el cerebro que se encuentra agotado, pues que no reacciona de la misma manera, la disminución de la fuerza y todo, pues esto lleva a este tipo de circunstancias. Entonces hay que estar pues muy bien colocadas, sobre todo pendientes para las corredoras de las diferentes clasificaciones que, bueno, por este tipo de situaciones pueden quedar alejadas completamente pues de ese protagonismo o de esas expectativas que se marcan una a una en cada día difícil de esta competencia. La velocidad del viento entonces 11 kilómetros por hora para Maeva Esquivan, para Loes Adegues, que van camino pues a los puertos de montaña consecutivos. En el programa oficial de este Tour de Francia se ha dicho que la parte final de esta carrera es más o menos similar a lo que pudiéramos describir como una pequeña Milán-San Remo, con pequeños podio, ¿no? Para marcar la diferencia, las cotas de Colomars y de la Giniers, esta última que ya hemos mencionado que ofrece un punto de vista también, pues donde podemos apreciar el estadio de fútbol de la Alianza Rivera. Ahí tenemos entonces estos puertos de montaña también que sobre el papel parecen de no mucha dificultad, pero que seguramente van a prender las alarmas y serán el punto de inflexión de los ataques finales. El Col de Robins que tuvimos al inicio y bueno, veremos entonces qué tiene para ofrecernos este tipo de circunstancias que, como decía Pablo Palermo, la Milán-San Remo la ganaban los velocistas, pero esto es una Milán-San Remo al cierre de una carrera por etapas, entonces seguramente aquí será la resistencia la que haga la diferencia. Se abre el debate entre la producción y las comentaristas con lo que ha dejado la comparación de los diferentes trazados, además del ciclismo femenino que siempre nos deja sorpresas maravillosas y que hemos disfrutado al máximo. Marion Bunel quedándose un poco más atrás, pero mira, lo decíamos, la renta ya bajó de los 3 minutos y a 24.6 con 2 puertos que nos quedan por enfrentar. Iremos rápidamente a una pausa. Cuivan y Adegues, que llevaron la aventura del día, la fuga del momento y de esta octava jornada, para que en cualquier momento pues esta se vea neutralizada. Aparece también el IF, el Movistar, busca acomodación en la parte de atrás, Elisa Longo Borghini para adelantarse y el SD Works también moviéndose con cada una de sus cartas. Por supuesto, ¿para quién? Para Lorena Wives, que la vemos ahí, sí, de verde, la líder de la clasificación por puntos, marcando nueva velocidad y en esto mismo, pues sí, moviéndose con mucha intensidad. Henrietta Christie es quien por el IF también se pone adelante y junto con Ana Victoria Magaláes del Movistar están llevando el ritmo en el pelotón. Tenemos entonces 19 kilómetros para la línea de meta y no es casualidad la aceleración del pelotón. Nos estamos acercando al penúltimo puerto de montaña, estamos a pocos kilómetros de la ascensión a la Côte Colomars, 1,5 kilómetros al 4%. No de mucha dificultad, pero seguramente sí de un terreno que se va a estrechar, que va a ser difícil también pues restablecer los movimientos en caso de tomarlo en una posición no indicada en medio de este pelotón. Por eso veíamos al Movistar tratando de respaldar por completo a Marlene Reuser, quien es tercera hasta el momento en la clasificación general, después de cumplida la etapa reina del día de ayer con el final en el Mont Ventoux. Aquí entonces tenemos a las dos corredoras de la punta iniciando el puerto de montaña del día, 1,400 kilómetros al 5.4%, donde la exigencia tiene que ser máxima. Aquí entonces se va a poner en cabeza Maeva Esquivan, ya ganadora de 2 etapas en el Tour de Francia del año anterior,
acelerando el ritmo, sentada completamente sobre su bicicleta, obliga a pararse sobre los pedales a Loesa Degues, la corredora del Liestre, que vamos a ver si puede resistir este puerto de montaña. Será prácticamente un encadenado para encontrar la siguiente cota, el Cote La Ginies, donde vamos a encontrar también, Lau, una longitud mayor de 2.5 kilómetros al 4.1%. Mientras aquí en el pelotón principal acelera también el ritmo Mavi García, que la vemos por un costado. También aparece Arleni Sierra buscando pues la protección absoluta de Marlene Rauser, una de las corredoras latinoamericanas que ha cumplido un excepcional trabajo. La corredora cubana que viene a posicionar entonces en la mejor colocación a Marlene Rauser, y la misma Kasia Nievadoma, llevada por su equipo, por Antonia Niedermayer, quien luciera también la mejor joven de la competencia hasta el momento. 700 metros entonces, Lau, para las dos corredoras de la punta, para Maeva Esquivan, para Loesa Degues, con una diferencia que cada vez se acorta más, solamente 1 minuto y 13 segundos. Y donde poco a poco se va esfumando la posibilidad de mantenerse adelante en la carrera con el ritmo que está marcando este pelotón maravilloso, el que ya comienza el ascenso a la Côte Coromán para enfrentar estos 1400 metros de longitud, y está pendiente del 5.4, por supuesto, con la mejor acomodación para el Canyon SRAM, que quiere llevar a Kasia Nievadoma. Por su parte, el FDJ, que sabe no debe perder la rueda, el Movistar también, tomando condiciones en la parte delantera del grupo para seguir disminuyendo esta ventaja cada una de las rampas que se toman para este penúltimo puerto del día. 400 metros que le restan en cabeza de carrera. Vamos coronando uno a uno los ascensos de este día, todos de cuarta categoría, sin peligro para la montaña, para la mejor en esta edición, que ha sido Puck Peters, que sin duda alguna se siente cómoda con ese blanco de pepas rojas y algunas intenciones. Baja por momentos la tensión en el pelotón, pero muy buena ubicación que está teniendo en este momento Kasia Nievadoma, sin tomar condiciones principales. Y un poco más atrás aparece Kimble Colpienar, otra de las favoritas, la favorita de Laura Lozano para el día de hoy, para buscar esta victoria de la octava etapa. Luchan por mantenerse adelante, y en el ascenso para los 100 metros finales de este puerto, Loesa Degues se pone al frente. Maeva Esquivan ahora toma condiciones entre las dos, con el esfuerzo mayor de haber tenido kilómetros en fuga y sintiendo que el pelotón está cada vez más cerca. Les va a llegar por menos del minuto, y es allí donde vemos la pancarta que nos indica que coronan un puerto más. Adelante Esquivan, segundo lugar para Adeyest. Iremos en procura de lo que va a ser el último puerto del día, y con la atención puesta sobre qué momento aparecerá el pelotón, teniendo en la mira a dos corredoras fuertes y combativas en esta jornada. Y ver cuántas corredoras van a quedar después de este puerto de montaña, donde se empezará a hacer la selección, ya sufriendo. Vemos también por la parte derecha de las pantallas, ya en una colocación un poco más en medio de este pelotón principal, aparece Puck Peters, que ya sufre también las consecuencias de lo que ha sido el esfuerzo para adjudicarse hasta el momento la clasificación de la camiseta por puntos de la montaña de manera virtual. El France de Ye, que sigue trabajando, endureciendo la carrera. Lorena Wips, que resiste, la podemos ver aquí entre las primeras colocaciones. Qué talento y qué capacidad de Lorena Wips también en estos puertos de montaña, de no tan alta entidad. Aquí cuando tenemos caída de Maeva Esquivan, teníamos aquí en cuenta la situación de la competencia, momentos de tensión, un descenso muy técnico que la ha sacado completamente pues de tono. Yo creo que justamente por lo que mencionábamos hace un momento, la fatiga acumulada, la falta de reflejos, la maniobrabilidad, aquí la teníamos en la parte delantera, y bueno, sobre esta misma curva se ha salido de carrera, y bueno, queda entonces de esta manera en solitario hacia los últimos kilómetros Loesa Degues, además de que se ha lastimado las manos, también por esta costumbre que se tiene en el ciclismo profesional de no llevar los guantes de protección, también porque sabemos pues que es un accesorio que limita un poco la comodidad en las manos.
Y mientras pasamos el susto del percance que tuvo Maeva Skiban con esa caída y que ahora el pelotón está a 56 segundos de quienes iban adelante, que toma la ventaja Lois Adeguest, nos iremos a una nueva pausa. En la parte trasera del pelotón principal para evitar cualquier caída, ya sea pues digamos que le pueda dañar a ella o a cualquiera de este pelotón principal. Aquí cuando pues nos quedan solamente 12 kilómetros y 700 metros, aparece el Bismal Isabay con las opciones para Marianne Vos. Empieza también a ponerse en la parte delantera de Demi Vollering junto a todas sus compañeras de equipo, y en solitario un trabajo que va a tener que ser una auténtica contrarreloj individual para Lois Adeguest, que mantendrá pues ese instinto de supervivencia pues con estos 35 segundos de ventaja nada más, con un pelotón que la acecha, donde hay muchos intereses claros. El Movistar, que se pone también en la parte delantera, ahora es pues una de las corredoras importantes, Paula Ortiz, la que hace el trabajo de persecución. Aparece el Human Power Head, y aquí pues la presencia de Maeva Skiban, que realmente pues a partir de ahora, Lau, yo creo que empieza a sufrir lo que no está escrito. Se ha dado un golpe contra el asfalto demasiado fuerte, que bueno, también le arde con intensidad el codo. Veíamos que estaban tratando de brindarle estos primeros auxilios y no era capaz de resistir el dolor, y prefería simplemente decirles déjenme así, que definitivamente no quiero más sufrimiento en medio de lo que ya ha sido esta etapa. El rostro entonces de decepción para Maeva Skiban, que abandona la fuga. 11 kilómetros nada más para la línea de meta con 58 segundos. Se protege, se mantiene al frente de Lois Adeguest de las filas del Lidl Trek, tratando de conseguir una victoria que sería épica para su equipo. Muy difícil con las intenciones y la fuerza y control que trae el pelotón, que pues está a 55 segundos y estamos todavía con 11 kilómetros que nos restan para culminar, 11.4 para ser más exactos, y cerrar esta jornada. Esta distancia se le hará eterna a Maeva Skiban, y aquí también juega otro elemento, Lau, y es justamente la adrenalina, que también te lleva a sus topes máximos, donde el mismo conflicto de emociones entra a jugar en tu cuerpo, donde es más fuerte el poder continuar, el buscar terminar la etapa, y ya después que venga lo que tenga que dejar, desde el chequeo médico, desde el diálogo con el equipo, y pues también pues de ver si puede o no continuar para la última etapa. El Allianz Riviera, escenario deportivo que también nos abre las puertas para verlo y disfrutarlo en este paso, llegando justamente a Niza, y de allí pues también culminar esta octava etapa. Muchas situaciones que hemos vivido a lo largo de la competencia femenina, que también nos han dejado la valentía y también ese valor con el que corren, porque hemos visto quienes terminan la etapa con fracturas, y solo hasta el final las mismas radiografías son las que te dicen no, traías una fractura, han terminado con la clavícula, que es la más común justamente con ese tipo de caídas, y ahora también quienes han decidido no, tenía una fractura la cadera, aunque no era mayor. Es decir, la historia también nos ha contado cuánto más puede darte el cuerpo cuando la adrenalina la tienes al máximo. Adeguest está a 10.3 kilómetros de la meta, trabaja sobre 38 segundos que la aventajan sobre el lote principal para el último puerto del día, para lo que va a ser el último ascenso, enfrentar la cota de la Genestiac de 2.5 kilómetros fuertes, que también pesan con el agotamiento y los kilómetros humanos. Ya se corre con el corazón cuando el pelotón entonces entra en su máxima fase de aceleración. Aquí vemos como el France de Ye entonces empieza a tomar estas rampas con la dureza que esperábamos. Hoy un día que estaba marcado para que Demi Vollering lo intente una vez más. Alguna notoriedad de dificultad la forzaba de pronto a cometer algún error, de quedar fuera pues de sus aspiraciones, y es Franziska Koch la que con mucha intensidad toma este puerto de montaña de 2 kilómetros
kilómetros y 200 metros. La sigue Evita Moshik. Vemos a Demi Vollering ubicada en la tercera posición. En la quinta casilla aparece Kasia Nievadoma. Por el momento tampoco podemos apreciar lo que viene haciendo Marlene Rosser, que no se suma, al menos en esta primera fase, a las corredoras que estamos viendo, pero resiste contra todos los pronósticos. También Lorena Wives, que no se quiere quedar por fuera de esta conversación. En este momento la carrera entrando en su fase más crítica. La fuga de Loesa de Guess, que se viene abajo con esta aceleración, solamente 26 segundos, pendiente del 7%, pero qué velocidad, qué fortaleza la que está mostrando Francisca Cox, cumpliendo con este trabajo que ha dejado sentenciado entonces esto para la clasificación general. Se sostiene también Elisa Longo Borghini, pendiente del 5%. Lau, nos van a quedar solamente 9 kilómetros y medio, y la carrera explotó en el último puerto de montaña del día, donde se esperaba también tuviéramos nuevas condiciones. Adi Guest, que está adelante y que pues la tienen en la mira, van por la corredora del Lidl Trek, que mantuvo la fuga y que una vez termine la etapa va a recibir el premio a la más combativa. La organización la reconoce como la más fuerte, la que logró resistir, pero ahora tan solo 8 segundos la separan y una distancia mínima del pelotón, que se puso serio para este último ascenso y tomar los kilómetros finales. Buena posición para Kasia Nievadoma, que no se desespera, y el FDG tomando control. Suelta el trabajo Francisca Cox, y todavía 2 cartas que trabajan para Demi Vollering, y una de ellas, una tremenda corredora que no dejaremos de admirarla, Celia Guerri, es quien está llevando la rueda de Vollering precisamente para pues mantener el ritmo en esta persecución que le hacen a Adi Guest en el último ascenso del día de cuarta categoría, 1300 metros finales de este puerto, y ya harán contacto con Adi Guest, con la corredora neerlandesa, a quien le damos el aplauso y reconocimiento del momento por esa fuerza y combatividad. Pero hasta aquí llegó la aventura, porque se puso adelante el FDG, marcando el ritmo, un paso en el que deja también a Demi Vollering pues en muy buena posición, pero la rueda no la pierde la líder de la carrera, Kasia Nievadoma. Elisa Longo Borghini también en esas primeras posiciones y busca acomodarse mejor. Kim LeCourt-Pienaar, la campeona de ruta de Islas Mauricio, dejando también una tremenda demostración de respuesta y ritmo al que marca un equipo francés. El FDG va quedando un poco más atrás. Lorena Wives, la líder de los puntos, 147 que acumula en esta clasificación, y que con el SD Works pues se lleva el diálogo. Todavía quedan 8.6 kilómetros para cerrar la cortada, y estaremos con 800 metros para coronar este último puerto. Todo el paso lo impone el FDG. Bueno, abandona entonces las expectativas Lorena Wives, que trató de controlar este ritmo, estos movimientos, de resistir el ataque, pero esto quedó totalmente servido sobre la mesa para la clasificación general. Se para sobre los pedales Celia Guerri, aumentando el ritmo. Muy buena respuesta de Demi Vollering, también de Kasia Nievadoma, que mantiene vivas sus esperanzas, confiando en esa capacidad que supo demostrar en el día de ayer y que la catapultó como la nueva líder de la clasificación general. Con la fuga neutralizada, la carrera se convierte en un sálvese quien pueda. Esto quedó como para 12 ciclistas nada más en medio de esta competencia Lau, donde se mantiene Antonia Niedermayer. Vemos a Kimberly LeCourt también, que pudiera jugar en terreno de nadie. Entre la vigilancia que puedan tener los líderes de la clasificación general, alguna sorpresa nos podemos llevar. Y culminando este puerto de montaña, recordemos este muro oculto del que estamos hablando y donde esperamos tener los movimientos importantes. Es el punto clave del día. Apenas finalice este puerto de montaña, vamos a afrontar una rampa brutal de 450 metros por encima del 14% de pendiente. En este preciso instante se esperan ataques con el movimiento que hace el France de Yelau de parte de Demi Vollering, o bueno, de pronto de Kimberly LeCourt también, que pudiera llegar a intentarlo en este momento clave del día. Aquí
aquí en la persecución entonces va haciendo lo propio Puck Peters, que todavía no hay quien amenace su propia clasificación. Va a hacerse una vez más acreedora a el liderato de la clasificación de la montaña. Aquí estamos en terreno de descenso. Vamos de camino entonces al muro que ya hemos mencionado, Lau, antes de los últimos 6 kilómetros que nos llevarán a la línea de meta. Femenino se vive aquí en ESPN y Disney, poniendo en este caso el FDJ, que ya hizo una pequeña selección en el último puerto del día y que deja todo servido para seguir con ese paso fuerte que marca Celia Guerri, que lleva a Demi Vollering. En la tercera ubicación aparece la líder Kasia Niewiadoma. Elisa Longo Borghini también metida en buenas condiciones de la carrera y con 6.6 kilómetros que todavía faltan por enfrentar, como bien lo decía Laura Lozano hace unos instantes, con un muro que no está categorizado, pero que sí deja la exigencia. Quieren recortar diferencias, quieren sorprender y acelera. También ya deja la posición de Celia Guerri y es la misma Demi Vollering que se va adelante para poner las condiciones, para exigir a la líder, a Kasia Niewiadoma, quien va quedando un poco más atrás. Recordamos que la diferencia de Vollering con Niewiadoma es de 15 segundos en esta clasificación. Mira, sube mejor para hacer la conexión y el enlace, y es esa la rueda la que tiene que llevar Niewiadoma, la de Elisa Longo Borghini, que va cerrando el hueco que abrió Demi Vollering. Muy fiel a su estilo siempre ofensivo, con la rabia contenida. Demi Vollering, tras perder también el liderato, pues digamos que se esperaba esa presión que cargaba sobre sus hombros de hacerse acreedora a la etapa reina, aquí exigiéndose al máximo, obligando también a Kasia Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, que logra sostenerse. No apareció Marlene Reuser en medio de este recorrido. Vamos entonces a enfrentar la última parte, apretando los dientes, la pendiente que se pone más difícil, por encima del 13%. Este hachazo que está dando, este zarpazo que está alejando, entonces ya Niewiadoma no puede seguirle el ritmo a Demi Vollering. Va de camino a la victoria, es superada incluso de Kasia Niewiadoma por Elisa Longo Borghini, que va a tener que aprovechar esa rueda para sostenerse en estos últimos metros y poder trabajar en conjunto en la función de sostener esta pequeña diferencia que todavía pudieran llegar a gestionar de camino. Ha superado este muro oculto donde está plagado de público. Aquí apoyando a las ciclistas vemos también a las corredoras del IEF que no pudieron resistir el ritmo. Una pendiente del 14% que en este momento lleva a Demi Vollering hacia la línea de meta. No se ha quedado con las ganas, sabe que sus opciones, Lau, de recuperar el amarillo pasaban por obligar a Kasia Niewiadoma a un sobreesfuerzo al límite antes de encarar el vertiginoso descenso hacia la costa, hacia Niza, donde vamos a encontrar la línea de meta, y aquí la tenemos en solitario, 5 kilómetros y 400 metros, una contrarreloj individual que la llevará tal vez a firmar una nueva victoria de etapa. Pues con esta situación de carrera que deja la persecución de Niewiadoma y Longo Borghini hacia Demi Vollering, tratan de tomar un segundo aire, que este terreno les permita soltar un poco las piernas y recuperarse, porque le está sacando 21 segundos Vollering, en este caso a Niewiadoma, que no tuvo para responder este ataque. Lo estaba construyendo el FDJ y lo logró en este momento, pues culminar muy bien Demi Vollering, que se mantiene adelante, que son apenas unos 100 metros que está tomando en la distancia con la ventaja, pero aquí el tiempo es el que cuenta para sacarle ventaja y tomar el primer lugar de la general individual, que se lo asalta a Kasia Niewiadoma, que lleva a la rueda, del caso de la misma persecución, el trabajo conjunto con Elisa Longo Borghini, la italiana, que además puede aprovechar el hecho de que Marlene Reuser no está ahí para también disminuir esa diferencia de tiempo, porque Longo es la cuarta en la general individual. Aquí todo cuenta, no ha terminado el Tour de Francia, no hay nada sentenciado, pero sí hay batalla servida a 4.2 kilómetros de la línea de meta, que dejó adelante a Demi Vollering, a la campeona europea, y trabaja la líder de la general, Kasia
Casia Nievadoma en esa persecución con Elisa Longo Borghini y un tercer grupo donde aparece Antonia Niedermayer a 32 segundos, kilómetro a kilómetro. Laura, intensidad hasta el final. Bueno, tenemos entonces una nueva situación de carrera al límite. La corredora de los Países Bajos, a Demi Vollering, que no se quería quedar con las ganas de esperar hasta la última jornada. Sabíamos que ese muro iba a ser decisivo, acusando a su esfuerzo, a sus características siempre explosivas, y como lo mencionábamos ayer, siendo muy fiel a su estilo, siempre pues luchando en contra de la adversidad. Una corredora pues que sabemos que en este momento pues va a poder exigirse al máximo, vaciándose por completo, entrando totalmente acoplada sobre su bicicleta, una auténtica contrarreloj individual para exprimir cada segundo disponible frente a Elisa Longo Borghini y a Casia Nievadoma, que tratan de trabajar coordinadamente, las dos exigiéndose al máximo, porque para las dos es muy conveniente la situación de carrera bajo estas circunstancias, una a una, pues también que pueden estar amenazando posiciones importantes en la clasificación general, mientras el pelotón con Antonia Niedermayer ya se deja 36 segundos. Y bueno, Elisa Longo Borghini, que está colaborando activamente con Casia Nievadoma, a la italiana que le interesa también el triunfo de la etapa, lo ha estado buscando frecuentemente, mientras que pues Casia Nievadoma se está jugando la vida, Lau, para defender estos 15 segundos que tiene de renta en la clasificación general. Ya son 13, en 2 más sería la nueva líder de manera virtual, Demi Vollering. Hoy en un día todavía importante para el cierre, porque mañana tendremos la llegada en Niza una vez más, y bueno, creo que Vollering ha entendido muy bien la gestión de esfuerzos. Sus compañeras habían trabajado en cabeza de pelotón, obligando a dejar aislada a Casia Nievadoma sobre la parte final. Esto imposibilita esa defensa directamente, pues teniendo ese aporte colectivo, y aquí la tienen en punta de mira, pero ni siquiera mira hacia atrás. Demi Vollering, que aprieta los dientes y sabe que se está jugando la vida por el liderato en el Tour de Francia. En este momento se acerca a esos 15 segundos en la diferencia en la persecución de Casia Nievadoma, y es allí donde pues empieza a jugarse el liderato virtual de la carrera. 1600 metros para culminar la jornada, va por la etapa y acechando la clasificación general individual. Quiere el amarillo de Demi Vollering, y aquí las bonificaciones también tienen su juego en los tiempos de diferencia. Todavía trabajan en la persecución Elisa Longo Borghini. A la rueda viene Casia Nievadoma, que busca también su mejor ritmo para ir justamente y recortar esa ventaja que les está tomando. Vollering pasa la pancarta del último kilómetro y entrando ya sobre los 900 metros finales, va por su segunda victoria en esta edición del Tour de Francia Femenino 2026, llegando a Niza, a la Costa Azul, completando la etapa más larga de esta edición de más de 171 kilómetros y dejando la explosión como siempre al final. El último puerto fue definitivo para que una vez más el FDJ construyera el ataque final de Demi Vollering, que por supuesto será la ganadora del día con más de 4 horas y 2 minutos de carrera, sumando el tiempo y dejando el cronómetro a su favor para ser la líder hasta el momento de lo que está dejando el Tour de Francia femenino. No está sentenciada la competencia, puesto que nos queda una etapa que será explosiva, pero se recuperó, supo manejar los tiempos y supo llevar la estrategia de su equipo para ser la ganadora de esta octava etapa, la segunda victoria en este Tour para Demi Vollering, desde Sisteron hasta Niza. Y aquí vamos mirando los segundos, ¿cuánto más puede aguantar? Son 8, 9, ya tiene 10 de bonificación, 5 segundos, y en esta misma situación hay que decir que le arrebata esa primera posición a Casia Nievadoma. No tuvo para responder la corredora polaca el tremendo ataque, no se lo esperaban, porque seguramente estaban pensando en lo que iba a hacer en la novena etapa, la última. Todavía estamos con carrera servida. Kimble Courtienard, una de las favoritas, se quedó Lorena Wives con ese movimiento del FDJ, e iremos organizando una a una a las 10 mejores de esta etapa.
Qué absoluta locura de carrera la que nos ha dejado estas dos últimas jornadas, completamente vaciada. Demi Vollering en un esfuerzo descomunal, regalándonos una exhibición de coraje monumental, pedaleando aquí con el alma, respondiendo al trabajo de todo su equipo. Llega Demi Vollering en los últimos 200 metros y bueno, Demi sabía que si lograba coronar este puerto con al menos unos 5 o 6 segundos de ventaja, también pues adjudicándose esta maniobrabilidad que es más clave siempre como una corredora pues que se sabe muy bien en estos terrenos revirados, difíciles, más técnicos, aprovechó para sacar esa diferencia. Por detrás pues frente a mucho esfuerzo, casi agónico, aparecía Elisa Longo Borghini, que pues también oliendo su propia posibilidad de poder alcanzar la victoria de etapa, trabajó conjuntamente con Kasia Nievadoma. Sin embargo, el golpe de ayer al orgullo pues sabemos que le ha afectado mucho a Demi Vollering, que se quería quitar de encima con la revancha del día de hoy que ofrecía esta etapa muy bien dada a sus cualidades. Demi Vollering, que lo mencionábamos ayer, nos iba a abrir el camino al espectáculo, porque la manera en la que se ha quedado con las ganas de ganar ayer no podría irse sin mostrar también que tenía mucho más para dar. Aprovechando cada terreno. A propósito de oportunidades, el FDJ sabe construirlas y en este caso Demi Vollering sabe aprovecharlas. 6 kilómetros necesitó solamente para lanzar ese mismo ataque y de allí en adelante irse en solitario por la victoria del día. Después de 4 horas 38 segundos. El Tour que arde Lau de cara a mañana.